25. Hacia las 2 empezó a nublarse el día. En un principio ninguno de los cuatro le dimos importancia. No llovía desde principios de julio. ¿Por qué iba a llover ahora? Pero hacia el sur las nubes eran cada vez más espesas y empezaron a formar grandes cúmulos color púrpura, como cardenales, que empezaron a avanzar lentamente hacia nosotros. Los contemplé con detenimiento, intentando divisar bajo ellos esa especie de membrana que indica que ya ha empezado a llover a 30 kilómetros, o a 80. Pero no había un rastro de lluvia, solo se estaban formando las nubes. Bern tenía una ampolla en el talón y tuvimos que pararnos y descansar mientras rellenaba el talón de su zapatilla con musgo que arrancó de la corteza de un viejo roble. ¿Crees que lloverá, Gory?, preguntó Terry. Me parece que sí. Vaya mierda, dijo y suspiró. Un final asqueroso de un día asqueroso. Me eché a reír y él me hizo un guiño. Nos pusimos de nuevo en marcha. Un poco más despacio ahora en consideración al pie herido de Bern. De las 2 a las 3 empezó a cambiar la luz del día. Ya no había duda, iba a llover. Seguía haciendo el mismo calor, incluso más pegajoso, pero estábamos seguros de que iba a llover. También lo estaban los pájaros. Aparecieron como surgidos de la nada y empezaron a cruzar el cielo farfullando y gritándose en tonos chillones. Y la luz, la firme luminosidad punzante pareció dar paso a una claridad como filtrada, perlada casi. Y también nuestras sombras, que habían empezado a crecer de nuevo, se volvieron borrosas e indefinidas. El sol había empezado a navegar entre nubes cada vez más densas, apareciendo y desapareciendo, y el cielo había adquirido hacia el sur un matiz cobrizo. Veíamos acercarse cada vez más la masa de cúmulos, fascinados por sus dimensiones y por su muda amenaza. De vez en cuando parecía como si en su interior se encendiera una inmensa bombilla de magnesio, tornando su tono púrpura momentáneamente en una luz grisácea. Vi una horqueta mellada de luz salir de la parte inferior de las nubes más próximas. Tenía brillo suficiente para imprimir un tatuaje azul en mis retinas. Le siguió el prolongado y trepidante retumbar del trueno. Nos lamentamos un poco de que fuera a pillarnos la lluvia, pero solo porque era lo que se esperaba que hiciéramos. Por supuesto, todos esperábamos con interés que lloviera. Estaría fría, sería refrescante y sin sanguijuelas. Eran poco más de las 3:30 cuando vimos por un claro entre los árboles una corriente de agua. ¡Ahí está!, gritó alborozado Chris. ¡Ese río es el Royal! Apretamos el paso con fuerzas renovadas. La tormenta estaba más cerca ya. Se levantó un poco de aire y en cosa de segundos, la temperatura pareció descender unos 10 grados. Bajé la vista y vi que mi sombra había desaparecido por completo. Caminábamos ahora de 2 en 2, vigilando cada pareja a una orilla del terraplén del ferrocarril. Sentía la boca seca, palpitante de tensión enfermiza. El sol navegaba tras otra masa de nubes y ya no volvió a salir. Por un momento vi los bordes del cúmulo bordados de oro, como la nube de una ilustración del Antiguo Testamento. Y luego el vientre rojo, oscuro y rastreante de la masa de cúmulos borró todo rastro del sol.
El día estaba completamente encapotado. Las nubes cubrían voraces los restos de azul. Podíamos oler el río tan nítidamente como si fuéramos caballos. O tal vez fuera también el olor de la lluvia que se cernía en el aire. Rendía sobre nosotros un océano contenido en una finísima bolsa que podría romperse y desatar el diluvio en cualquier instante. Procuraba mirar a la maleza, pero mis ojos volvían continuamente a aquel cielo turbulento y cargado. Podía leerse en sus tonos oscuros toda la fatalidad que se quisiera. Agua, fuego, viento, granizo. La fresca brisa que se había levantado arreció, silbando entre los abetos. Cayó un rayo impresionante que pareció caer justo sobre nosotros y que me hizo gritar y taparme los ojos con las manos. Dios acababa de retratarme, un niñito con la camisa atada a la cintura, todo el pecho desnudo, sucio, y las mejillas llenas de polvo. Oí la desgarrante caída de algún árbol grande a no más de 60 metros. El fragor del trueno que siguió me hizo encogerme. Decía estar en casa leyendo un buen libro en un lugar seguro, por ejemplo, en la bodega de las papas. ¡Oh, Dios mío!, gritó Bern en tono medroso y fuerte. ¡Oh, Dios mío bendito, miren eso! Miré en la dirección que indicaba Bern y vi una bola de fuego rondando por el riel de la izquierda de las vías, avanzando a gran velocidad y silbando exactamente como un gato escaldado. Nos pasó a toda pastilla cuando nos volvíamos para mirarla, absolutamente pasmados, conscientes por primera vez de que tales cosas podían existir realmente. A unos 10 metros de nosotros hizo un súbito plaf y desapareció sin más, dejando tras de sí un intenso olor a ozono. ¿Qué diablos estaré yo haciendo aquí, Dios mío?, murmuró Teddy. ¡Increíble!, exclamó Chris, encantado, con la cara alzada. Esto va a ser algo absolutamente increíble. Pero yo estaba con Terry. Mirar al cielo me producía una desalentadora sensación de vértigo. Era como mirar por un desempeñadero misterioso e insondable. Cayó otro rayo que nos hizo agacharnos. Esta vez el olor a ozono era más fuerte, más apremiante, más sofocante. El trueno llegó sin pausa perceptible. Aún resonaba en mis oídos el trueno cuando Bert empezó a chillar triunfal. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí mismo! ¡Lo estoy viendo! Podría ver a Bern ahora mismo, si quisiera. Solo tendría que recostarme un momento y cerrar los ojos. Se alza en el riel de la izquierda, como un explorador en la proa de su barco, protegiéndose con una mano los ojos del rayo plateado que acaba de caer, y apuntando y señalando con la otra mano. Nos acercamos corriendo a él y miramos en la dirección que indicaba. Yo pensaba para mí, la imaginación de Bern se ha desbocado con él, eso es todo. Las sanguijuelas, el calor, ahora esta tormenta. Los ojos le están jugando malas pasadas, eso es todo. Pero no se trataba en absoluto de eso, aunque por una fracción de segundo lo deseé. Y en aquella precisa fracción de segundo supe que jamás había deseado ver a un cadáver, ni siquiera el de una marmota atropellada. En el lugar en que nos encontrábamos, las lluvias de primavera habían arrastrado parte del terraplén, dejando una bajada de guijarros insegura en perpendicular.
Las cuadrillas ferroviarias de mantenimiento no habían llegado hasta allí en sus carretones amarillos a diésel. O bien había ocurrido tan recientemente que no se había informado todavía. El derrumbe terminaba en un cenagoso laberinto de maleza. Entre la maleza y las zarzas asomaba una única mano blanca y pálida. Nos quedamos sin respiración. ¿Nos quedamos sin respiración? Yo sí, desde luego. La brisa era ya viento, áspero y irregular. No llegaba de ninguna dirección concreta. Saltaba y remolineaba y arremetía contra nuestra piel sudorosa y nuestros poros abiertos. Yo apenas me daba cuenta. Creo que una parte de mi mente esperaba oír gritar a Teddy. ¡Paracaidistas! ¡Abajo! Y pensé que si le oía decirlo realmente, sencillamente me volvería loco. Habría sido mucho mejor ver todo el cuerpo de una vez. Pero en su lugar, allí estaba únicamente aquella mano flácida, abierta, espantosamente blanca, con los dedos lánguidamente separados, como la mano de un ahogado. Aquella mano nos contó la verdad de todo, explicaba todos los cementerios del mundo. Siempre que me entero de alguna atrocidad, vuelve a mi mente la imagen de aquella mano. En algún lugar unido a aquella mano estaba el resto de Ray Brower. El relámpago flameó y cayó. Los truenos seguían a los relámpagos como si sobre nuestras cabezas se hubiera iniciado una carrera automovilística. Chris emitió un sonido que no llegaba siquiera a ser una imprecación, que era solo una larga sílaba monótona sin sentido alguno. Un suspiro que por casualidad había pasado por sus cuerdas vocales. Vern se lamía los labios de forma bastante compulsiva, como si hubiera probado algún manjar desconocido, algo tan raro que le repugnara y deleitara al mismo tiempo. Teddy se limitaba a mirar. El viento agitaba su pelo graso y revuelto, retirándoselo primero de las orejas, cubriéndoselas después. Su rostro era absolutamente inexpresivo. Podría decirles que allí vi algo. Quizá lo viera en percepción retrospectiva, pero no entonces. Las hormigas negras recorrían la mano en todas direcciones. Empezó a alzarse en el bosque un ruido cuchicheante, intenso, a ambos lados de las vías, como si la floresta acabara de advertir nuestra presencia y estuviera comentándolo. Y había empezado ya a llover. En la cabeza y a los brazos empezaron a caerme gotas del tamaño de monedas de 10 centavos. Caían sobre el terraplén y la tierra se oscurecía un instante y volvía a su color de antes en cuanto absorbía la humedad. Cayeron aquellas gruesas gotas quizá durante unos 5 segundos y luego cesaron. Miré a Chris, que a su vez me miraba pestañeando. Luego la tormenta arreció de golpe, como si alguien hubiera tirado de la cadena en el cielo. El sonido cuchicheante de la lluvia se convirtió en el de una discusión violenta. Era como si nos censuraran por nuestro descubrimiento, lo cual resultaba aterrador. Nadie te habla de la falacia patética hasta que llegas a la universidad, e incluso entonces advertí que solo los muy sabiondos creían de verdad que era una falacia. Chris saltó abajo. Tenía ya el pelo empapado y pegado a la cabeza. Lo seguí. Vern y Teddy se apresuraron también en seguirnos, pero Chris y yo llegamos los primeros junto al cuerpo de Ray Brower. Estaba boca abajo. Chris me miró a los ojos, con expresión rígida e inflexible.
la cara de un adulto. Moví levemente la cabeza, como si me hubiera hablado en voz alta. Creo que se encontraba en aquel lugar y relativamente intacto, en vez de estar en la vía y completamente destrozado. Porque cuando el tren le dio Creo que se encontraba en aquel lugar y relativamente intacto, en vez de estar en la vía y completamente destrozado. Porque cuando el tren le dio, intentaba apartarse, salirse de la vía, y le lanzó dando vueltas. Había aterrizado con la cabeza apuntando en dirección a las vías, con los brazos estirados como un buceador a punto de lanzarse al agua. Había aterrizado en aquel hueco cenagoso de terreno que estaba convirtiéndose en un pequeño pantano. Tenía el pelo rojo oscuro. La humedad ambiental le había rizado levemente las puntas. Tenía sangre en la cabeza, pero no mucha. Eran peor las hormigas. Llevaba una camisa verde oscuro y pantalones vaqueros. Pantalones de mezclilla vaqueros. Estaba descalzo. A poca distancia del cadáver, entre unos zarzales, vi un par de astrosas zapatillas.